En 1981, la niña de 6 años, Cassie Hansen, desapareció durante un servicio religioso, sin dejar rastro. No hubo ningún testigo. La única pista era un mechón de pelo muy extraño y muy poco común. Era la prueba más significativa que tenía la policía. En una fría noche de noviembre de 1981, la familia Hansen asistía a un servicio de la Iglesia Evangélica Luterana Jehová cerca de St. Paul, Minnesota. Ellen Hansen y sus 2 hijas, Cassie y Vanessa, estaban muy ilusionadas con ir aquella noche a la iglesia. Bill, el padre de las niñas, tenía otro compromiso y no pudo ir con ellas. Lo tengo grabado en la memoria. Ya habíamos cenado y las niñas se subieron al coche. Ellen se puso al volante. Estaban en el garaje. Cassie iba sentada en el asiento de la derecha, lanzándome besos por la ventanilla y diciéndome adiós con la mano. Ellen, Cassie y Vanessa llegaron a la iglesia temprano. Las niñas se fueron abajo a la zona infantil, donde normalmente se daban las clases de los domingos. Cassie le dijo a su madre que tenía que ir al cuarto de baño y que enseguida volvía. Al poco rato la busqué y no estaba por ninguna parte. Así que fui arriba, salí fuera y la llamé un par de veces. Ellen me llamó por teléfono diciéndome que Cassie había desaparecido. Y se me paró el corazón. Apenas podía respirar pensando... ¿Sabe? Porque yo conocía a mi hija. Y sabía que ella no pudo irse allí voluntariamente. Enseguida comprendí que había pasado algo malo. Como Cassie no aparecía por ninguna parte, avisaron a la policía de St. Paul. Antes de una hora, la fotografía de Cassie había sido distribuida a todos los periódicos y cadenas de televisión. La búsqueda se prolongó toda la noche. Pasamos toda la noche en pie. Mucha gente vino a ayudarnos. En la búsqueda participaron unas 200 personas. La policía fue de puerta en puerta por todo el barrio y los voluntarios hicieron cientos de llamadas telefónicas, pero ninguna de ellas con resultados positivos. A primera hora del día siguiente, la policía hizo un descubrimiento espeluznante. La policía ha encontrado el cuerpo. Se da por terminada la búsqueda. El cuerpo de Cassie Hansen había aparecido en un contenedor que estaba detrás de un taller de mecánica, a tan solo 5 kilómetros de la iglesia. Este agente encubierto fue el primer policía que llegó al lugar del crimen. Nos dejó conmocionados a todos. Los mismos agentes sentían rabia, porque el asesino la había tratado como si fuese basura. Los zapatos de piel de Cassie aparecieron sin hebillas en 2 lugares diferentes, no muy lejos del contenedor. Caroline Lowe cubrió la historia para la cadena WCCO-TV de Minneapolis. Se supone que una iglesia es un lugar al que puedes ir con tu hija y dejarla ir al baño. Lo haría cualquiera, te sientes seguro y piensas que estás rodeado de buena gente. Y jamás te imaginas que pueda pasar una cosa así. No teníamos ningún motivo para creer que podía entrar un extraño y secuestrar a una niña. La autopsia reveló signos de agresión sexual. El semen encontrado en su vestido reveló que la sangre del asesino era del tipo 0. Y también se encontraron algunos cabellos extraños. La muerte se había producido por estrangulamiento con un cinturón de 6 centímetros de ancho. Las abrasiones en el pecho de Cassie indicaban que se había empleado otro cinturón para atarla.
Uno de los fieles recuerda haber visto a un hombre blanco de unos 50 o 60 años, con gafas oscuras y pelo canoso, cerca de los cuartos de baño de la iglesia en la noche del secuestro. No era mucho, pero era la única pista que tenía la policía. Después del asesinato de Cassie Hansen, la policía intentó localizar a todos los violadores con antecedentes en la zona de Minneapolis y de St. Paul. Teníamos un total de 107 personas que habían sido identificadas por los vecinos o a través de investigaciones policiales como posibles sospechosos. De esos 107 individuos, 57 vivían o trabajaban en la zona donde la niña había sido secuestrada. La policía interrogó a muchos de estos individuos y pronto no solo tuvieron un sospechoso, sino también una confesión. Rondell Kinley, una mujer de Texas, dijo que ella había matado a Cassie Hansen. Y cuando se presentó a la policía de St. Paul y supuestamente hizo una confesión, resultó que solo había leído los datos en el periódico y los había repetido. Dijo que había actuado sola, pero era evidente que el semen no podía ser suyo y que todo era una pantomima y un fraude. La policía encontró otros 2 testigos que vieron a un hombre blanco con una niña desfallecida en brazos, cerca del contenedor del taller mecánico en la noche del crimen. Esto concordaba con la descripción dada por el parroquiano, que había visto a un hombre mayor cerca de los baños de la iglesia. Sin más pistas, la policía se puso en contacto con la unidad de perfiles del FBI en Washington. Estos investigadores analizan el pasado y el comportamiento de asesinos que hayan cometido crímenes similares y hacen recomendaciones sobre el tipo de individuo que podría ser considerado sospechoso. El ex agente John Douglas creó un perfil de conducta del asesino de Cassie Hansen para la policía de St. Paul. Douglas dijo que el asesino sería un hombre blanco, un solitario con muy baja autoestima y que probablemente tendría antecedentes de abusos sexuales a niños. Douglas también predijo que el hombre frecuentaría parques en los que juegan los niños. Sería noctámbulo y conduciría por las calles de noche. Después del asesinato no huiría de la zona. Creería que lo que había hecho estaba justificado. Tal vez se quedaría con algún recuerdo del crimen. Y lo más importante, estaría obsesionado con el asesinato y necesitaría contarlo. Una de las llamadas que recibió la policía era de Dorothy Noga, una empleada de un salón de masajes. ¿Qué tal? Fantástico. Bien. Contó a la policía que uno de sus clientes, un taxista, Stuart Knowlton, había estado en el salón de masajes la víspera del asesinato de Cassie Hansen. Por cierto, Dorothy, si alguien te pregunta, dile que anoche también estuve aquí. Dorothy empezó a sospechar. Durante el interrogatorio de la policía, Knowlton negó que tuviese algo que ver con el asunto. Yo no tengo ningún interés en las niñas pequeñas. Es lo que estoy intentando decirle. Lo siento mucho por la niña y por su familia. Pero yo no la maté, ni siquiera sabía que había desaparecido hasta que... ¿Es posible que la matara y lo haya olvidado? No, señor. Yo no la maté. Knowlton dijo además que tenía una coartada. Dijo que la noche del crimen había estado de servicio con su taxi. Si la coartada era cierta, la policía se encontraría en un callejón sin salida. Habían pasado 3 meses desde el asesinato de Cassie Hansen y la policía por fin tenía un sospechoso en el taxista de 57 años, Stuart Knowlton. Pero Knowlton tenía una coartada. Dijo que la noche del crimen había estado trabajando.
En el oscuro mundo de los salones de masaje, no es algo inusual que los clientes cuenten sus más perversas fantasías sexuales y a veces incluso sus secretos. La masajista Dorothy Noga tenía muchos clientes que se confiaban a ella. Knowlton era uno de ellos. Le pidió a Dorothy que dijera que había estado en el centro la noche del crimen de Cassie Hansen. Noga acudió a la policía y se ofreció a grabar las conversaciones con Knowlton, pero la policía rechazó la oferta por demasiado peligroso. Janice Redman también conocía a Stuart Knowlton. La señorita Redman era jefa de la oficina de vivienda pública de St. Paul. 8 meses antes del asesinato de Cassie Hansen, un inquilino presentó una queja contra Stuart Knowlton, alegando que había hecho proposiciones deshonestas a algunos de los niños. No he conocido a nadie que fuera tan frío como él. Redman propuso a la policía lo mismo que había propuesto Dorothy: esconder una grabadora en su cuerpo y hablar con Stuart Knowlton del asesinato de la pequeña Cassie Hansen. Esta vez, la policía aceptó. Cuando Janice Redman se reunió con Knowlton, le preguntó si había leído la noticia sobre el asesinato de Cassie. Knowlton admitió que sí, y entonces cometió un error crucial. Dijo que a Cassie le habían pegado en la cara. Ese hecho no había sido publicado en los periódicos. Quieren saber si él y yo estuvimos juntos o si él estuvo allí en el momento de la paliza a la niña de los Hansen. El juez Thomas Poch, que seguía el proceso del caso, dijo que esto fue un gran descubrimiento. Fue crucial, fue definitivo porque no había sido revelado a la prensa, a los medios ni a nadie que a la niña la habían pegado. Solo el asesino podía haber sabido eso. Entretanto, no teníamos ningún testigo. Era un caso totalmente circunstancial. Mientras la policía se preparaba para acorralarle, Stuart Knowlton estaba cruzando una calle en el centro de St. Paul y fue atropellado por un coche, quedando gravemente herido. Fue trasladado al hospital, donde le amputaron una pierna a la altura de la rodilla. Me pareció que aquello fue una intervención divina y que los niños iban a estar protegidos y que ya no podría matar a ningún otro niño. Cuando la policía comprobó la coartada de Knowlton, descubrieron que en la noche del crimen no había entregado su diario de ruta. Cuando se lo preguntaron, Knowlton dijo que se lo habían robado. A pesar de las advertencias de la policía, la masajista Dorothy Noga llamó a Stuart Knowlton por su cuenta. Ella también le preguntó a Knowlton si había leído la noticia sobre el asesinato de Cassie Hansen. Se comportó como una heroína. Nos dijo que durante una de sus conversaciones con él había admitido que había matado a la pequeña, que de hecho había asesinado a Cassie. Dorothy Noga también había aceptado colaborar en el caso y dijo que estaba dispuesta a hablar con él y grabar las conversaciones. Y estuvo grabando horas y horas. Pero Knowlton no repitió su confesión. Más tarde, cuando Dorothy Noga salía del salón de masajes, apareció de pronto un hombre que le cortó el cuello y echó a correr, dándola por muerta. Fui al hospital. Le habían cortado el cuello de oreja a oreja. Ya casi no tenía tensión arterial. Me dijeron que no sobreviviría. Dorothy Noga se recuperó de la agresión. Con el fin de recordar lo que había ocurrido durante la agresión, se sometió a hipnosis. Durante la sesión de hipnosis, Dorothy Noga recordó al hombre que la había agredido aquella noche y la había dado por muerta. Dijo que fue Stuart Knowlton y que todo ocurrió 2 horas después de la conversación telefónica en la que le había confesado el asesinato de Cassie Hansen.
Me clavó el cuchillo aquí en el cuello y luego lo sacó. Entonces volví la cabeza al sentir el dolor y me dijo: así aprenderás a estar callada. Y entonces me cortó todo el cuello. Las leyes federales de Minnesota prohíben los testimonios de individuos que han sido sometidos a hipnosis. Luego, no pudieron presentarse cargos por este incidente. Los científicos que investigaban el asesinato de Cassie Hansen tenían una muestra de semen que demostraba que la sangre del asesino era del tipo 0. En 1983, la prueba de ADN aún no estaba tan extendida como hoy en día para casos de asesinato. La sangre de Stuart Knowlton era del tipo 0, como la del 37% de la población. La policía obtuvo una muestra del cabello de Stuart Knowlton que enviaron junto con las ropas de Cassie Hansen al laboratorio forense del FBI en Washington, D.C. Allí, los técnicos utilizaron una espátula para desprender los cabellos sueltos y las fibras de la ropa de Cassie. Esos cabellos y fibras fueron analizados bajo el estereoscopio para compararlos con los cabellos de Stuart Knowlton. Toda comparación es subjetiva. Aunque los especímenes parezcan similares, comparar muestras de cabello no es como comparar huellas dactilares. Por aquel entonces, Al Robillard estaba a cargo de la unidad de cabellos y fibras del FBI. La comparación de cabellos no es un método perfecto para identificar a las personas. El que digamos que un cabello pertenece a un individuo o que tiene las mismas características que el cabello de otra persona no significa necesariamente que pertenezca a esa persona. Y el motivo es que un cabello humano no es algo tan singular como para llegar a conclusiones definitivas. Cabe la posibilidad de que dos cabellos parezcan idénticos bajo el microscopio y procedan de dos personas distintas. Pero en este caso, Robillard hizo un descubrimiento interesante. Encontró un cabello en la ropa de Cassie Hansen que era tan característico que él decía no haber visto otro igual y que nunca volverá a verlo. Era tan inusual que en toda mi carrera examinando cabellos en el laboratorio del FBI, nunca había visto un cabello con esas características tan especiales. Se trataba de una patología capilar llamada pili annulati, como un cabello anulado o muy retorcido. Y eso me pareció muy significativo. El pili annulati es una anormalidad del cabello que es muy poco corriente y los expertos aún desconocen sus causas. Es como el pelo de los mapaches, oscuro en unas partes y más claro en otras. Esas franjas de color se producen porque hay una disfunción en la cutícula de donde nace el cabello. Cuando Robillard analizó el cabello de Stuart Knowlton, descubrió que mostraba signos de la misma enfermedad, el pili annulati. No había duda. He analizado miles de cabellos a lo largo de mi vida como profesional y aquella fue la única vez en que pude asociar dos muestras, la de la víctima y el sospechoso, por sus características generales y además por una patología en particular. Tras este descubrimiento, Stuart Knowlton fue detenido y acusado del asesinato de Cassie Hansen. El testimonio de Dorothy Noga dejó sin habla al público que estaba en la sala. Relató al jurado lo que Knowlton le había dicho por teléfono unas horas antes de que la agrediera. Knowlton declaró que iba conduciendo su taxi por la zona de la Iglesia Evangélica Luterana de Jehová y que sintió la necesidad de ir al baño. Knowlton abordó a Cassie Hansen. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Cassie. ¿Has venido al servicio religioso? Sí.
¿Has venido con tu papá y con tu mamá? Solo con mi mamá. Le preguntó si quería jugar con él. ¿A qué? Cuando se la llevó a su taxi, la niña se asustó y se puso a gritar. Knowlton le tapó la boca. En el taxi, cuando casi forcejeaba para escapar, Knowlton la estranguló con su cinturón. Después, metió su cuerpo en un contenedor de basura a algunos kilómetros de allí. Cogió las hebillas de los zapatos, posiblemente como trofeo, y dejó los zapatos en 2 lugares distintos. Stuart era un fetichista y le gustaban los zapatos. Al principio, cuando me hablaba de los zapatos, no me pareció nada importante, pero después resultó ser algo más grave de lo que yo pensaba. La descripción de la rara enfermedad capilar de Stuart Knowlton convenció al jurado de que el cabello encontrado en la ropa de Cassie Hansen era de Stuart Knowlton. Las pruebas del laboratorio del FBI fueron absolutamente decisivas para identificar y condenar a Stuart Knowlton. Stuart Knowlton fue declarado culpable de homicidio en primer grado y abuso de menores, y fue sentenciado a cadena perpetua. En la actualidad, la familia Hansen visita la tumba de Cassie y confía en que la muerte de su hija sirva de advertencia a otros. Los Hansen fundaron una organización llamada Salvad a los amigos de Cassie, que facilita información con folletos y vídeos para que todos tomemos conciencia de que el abuso a menores puede llegar a cualquiera y en cualquier parte. A nadie que fuera tan frío como él. Redman propuso a la policía lo mismo que había propuesto Dorothy: esconder una grabadora en su cuerpo y hablar con Stuart Knowlton del asesinato de la pequeña Cassie Hansen. Esta vez, la policía aceptó. Cuando Janice Redman se reunió con Knowlton, le preguntó si había leído la noticia sobre el asesinato de Cassie. Knowlton admitió que sí, y entonces cometió un error crucial. Dijo que a Cassie le habían pegado en la cara. Ese hecho no había sido publicado en los periódicos. Quieren saber si él y yo estuvimos juntos o si él estuvo allí en el momento de la paliza a la niña de los Hansen. El juez Thomas Poch, que seguía el proceso del caso, dijo que esto fue un gran descubrimiento. Fue crucial. Fue definitivo porque no había sido revelado a la prensa, a los medios ni a nadie que a la niña la habían pegado. Solo el asesino podía haber sabido eso. Entretanto, no teníamos ningún testigo. Era un caso totalmente circunstancial. Mientras la policía se preparaba para acorralarle, Stuart Knowlton estaba cruzando una calle en el centro de St. Paul y fue atropellado por un coche, quedando gravemente herido. Fue trasladado al hospital, donde le amputaron una pierna a la altura de la rodilla. Me pareció que aquello fue una intervención divina y que los niños iban a estar protegidos y que ya no podría matar a ningún otro niño. Cuando la policía comprobó la coartada de Knowlton, descubrieron que en la noche del crimen no había entregado su diario de ruta. Cuando se lo preguntaron, Knowlton dijo que se lo habían robado. A pesar de las advertencias de la policía, la masajista Dorothy Noga llamó a Stuart Knowlton por su cuenta. Ella también le preguntó a Knowlton si había leído la noticia sobre el asesinato de Cassie Hansen. Se comportó como una heroína. Nos dijo que durante una de sus conversaciones con él había admitido que había matado a la pequeña, que de hecho había asesinado a Cassie. Dorothy Noga también había aceptado colaborar en el caso y dijo que estaba dispuesta a hablar con él y grabar las conversaciones. Y estuvo grabando horas y horas. Pero Knowlton no repitió su confesión.
Más tarde, cuando Dorothy Noga salía del salón de masajes, apareció de pronto un hombre que le cortó el cuello y echó a correr, dándola por muerta. Fui al hospital. Le habían cortado el cuello de oreja a oreja. Ya casi no tenía tensión arterial. Me dijeron que no sobreviviría. Dorothy Noga se recuperó de la agresión. Con el fin de recordar lo que había ocurrido durante la agresión, se sometió a hipnosis. El agente John Douglas creó un perfil de conducta del asesino de Cassie Hansen para la policía de St. Paul. Douglas dijo que el asesino sería un hombre blanco, un solitario con muy baja autoestima y que probablemente tendría antecedentes de abusos sexuales a niños. Douglas también predijo que el hombre frecuentaría parques en los que juegan los niños. Sería noctámbulo y conduciría por las calles de noche. Después del asesinato no huiría de la zona. Creería que lo que había hecho estaba justificado. Tal vez se quedaría con algún recuerdo del crimen. Y lo más importante, estaría obsesionado con el asesinato y necesitaría contarlo. Una de las llamadas que recibió la policía era de Dorothy Noga, una empleada de un salón de masajes. ¿Qué tal? Fantástico. Bien. Contó a la policía que uno de sus clientes, un taxista, Stuart Knowlton, había estado en el salón de masajes la víspera del asesinato de Cassie Hansen. Por cierto, Dorothy, si alguien te pregunta, dile que anoche también estuve aquí. Dorothy empezó a sospechar. Durante el interrogatorio de la policía, Knowlton negó que tuviese algo que ver con el asunto. Yo no tengo ningún interés en las niñas pequeñas. Es lo que estoy intentando decirle. Lo siento mucho por la niña y por su familia. Pero yo no la maté, ni siquiera sabía que había desaparecido hasta que... ¿Es posible que la matara y lo haya olvidado? No, señor. Yo no la maté. Knowlton dijo además que tenía una coartada. Dijo que la noche del crimen había estado de servicio con su taxi. Si la coartada era cierta, la policía se encontraría en un callejón sin salida. Habían pasado 3 meses desde el asesinato de Cassie Hansen y la policía por fin tenía un sospechoso en el taxista de 57 años, Stuart Knowlton. Pero Knowlton tenía una coartada. Dijo que la noche del crimen había estado trabajando. En el oscuro mundo de los salones de masaje, no es algo inusual que los clientes cuenten sus más perversas fantasías sexuales y a veces incluso sus secretos. La masajista Dorothy Noga tenía muchos clientes que se confiaban a ella. Knowlton era uno de ellos. Le pidió a Dorothy que dijera que había estado en el centro la noche del crimen de Cassie Hansen. Noga acudió a la policía y se ofreció a grabar las conversaciones con Knowlton, pero la policía rechazó la oferta por demasiado peligroso. Janice Redman también conocía a Stuart Knowlton. La señorita Redman era jefa de la oficina de vivienda pública de St. Paul. 8 meses antes del asesinato de Cassie Hansen, un inquilino presentó una queja contra Stuart Knowlton, alegando que había hecho proposiciones deshonestas a algunos de los niños. No he conocido. En 1981, la niña de 6 años, Cassie Hansen, desapareció durante un servicio religioso, sin dejar rastro. No hubo ningún testigo. La única pista era un mechón de pelo muy extraño y muy poco común. Era la prueba más significativa que tenía la policía.
En una fría noche de noviembre de 1981, la familia Hansen asistía a un servicio de la Iglesia Evangélica Luterana Jehová cerca de St. Paul, Minnesota. Ellen Hansen y sus dos hijas, Cassie y Vanessa, estaban muy ilusionadas con ir aquella noche a la iglesia. Bill, el padre de las niñas, tenía otro compromiso y no pudo ir con ellas. Lo tengo grabado en la memoria. Ya habíamos cenado y las niñas se subieron al coche. Ellen se puso al volante. Estaban en el garaje. Cassie iba sentada en el asiento de la derecha, lanzándome besos por la ventanilla y diciéndome adiós con la mano. Ellen, Cassie y Vanessa llegaron a la iglesia temprano. Las niñas se fueron abajo a la zona infantil, donde normalmente se daban las clases de los domingos. Cassie le dijo a su madre que tenía que ir al cuarto de baño y que enseguida volvía. Al poco rato la busqué y no estaba por ninguna parte. Así que fui arriba, salí fuera y la llamé un par de veces. Ellen me llamó por teléfono diciéndome que Cassie había desaparecido. Y se me paró el corazón. Apenas podía respirar pensando... ¿Sabe? Porque yo conocía a mi hija. Y sabía que ella no pudo irse allí voluntariamente. Enseguida comprendí que había pasado algo malo. Como Cassie no aparecía por ninguna parte, avisaron a la policía de St. Paul. Antes de una hora, la fotografía de Cassie había sido distribuida a todos los periódicos y cadenas de televisión. La búsqueda se prolongó toda la noche. Pasamos toda la noche en pie. Mucha gente vino a ayudarnos. En la búsqueda participaron unas 200 personas. La policía fue de puerta en puerta por todo el barrio y los voluntarios hicieron cientos de llamadas telefónicas, pero ninguna de ellas con resultados positivos. A primera hora del día siguiente, la policía hizo un descubrimiento espeluznante. La policía ha encontrado el cuerpo. Se da por terminada la búsqueda. El cuerpo de Cassie Hansen había aparecido en un contenedor que estaba detrás de un taller de... Durante la sesión de hipnosis, Dorothy Noga recordó al hombre que la había agredido aquella noche y la había dado por muerta. Dijo que fue Stuart Knowlton y que todo ocurrió 2 horas después de la conversación telefónica en la que le había confesado el asesinato de Cassie Hansen. Me clavó el cuchillo aquí en el cuello y luego lo sacó. Entonces volví la cabeza al sentir el dolor y me dijo: así aprenderás a estar callada. Y entonces me cortó todo el cuello. Las leyes federales de Minnesota prohíben los testimonios de individuos que han sido sometidos a hipnosis. Luego, no pudieron presentarse cargos por este incidente. Los científicos que investigaban el asesinato de Cassie Hansen tenían una muestra de semen que demostraba que la sangre del asesino era del tipo 0. En 1983, la prueba de ADN aún no estaba tan extendida como hoy en día para casos de asesinato. La sangre de Stuart Knowlton era del tipo 0, como la del 37% de la población. La policía obtuvo una muestra del cabello de Stuart Knowlton que enviaron junto con las ropas de Cassie Hansen al laboratorio forense del FBI en Washington, D.C. Allí, los técnicos utilizaron una espátula para desprender los cabellos sueltos y las fibras de la ropa de Cassie. Esos cabellos y fibras fueron analizados bajo el estereoscopio para compararlos con los cabellos de Stuart Knowlton. Toda comparación es subjetiva. Aunque los especímenes parezcan similares, comparar muestras de cabello no es como comparar huellas dactilares. Por aquel entonces, Al Robillard estaba a cargo de la unidad de cabellos y fibras del FBI. La comparación de cabellos no es un método perfecto para identificar a las personas.
El que digamos que un cabello pertenece a un individuo o que tiene las mismas características que el cabello de otra persona no significa necesariamente que pertenezca a esa persona. Y el motivo es que un cabello humano no es algo tan singular como para llegar a conclusiones definitivas. Cabe la posibilidad de que dos cabellos parezcan idénticos bajo el microscopio y procedan de dos personas distintas. Pero en este caso, Robillard hizo un descubrimiento interesante. Encontró un cabello en la ropa de Cassie Hansen que era tan característico que él decía no haber visto otro igual y que nunca volverá a verlo. Era tan inusual que en toda mi carrera examinando cabellos en el laboratorio del FBI, nunca había visto un cabello con esas características tan especiales. Se trataba de una patología capilar llamada pili annulati, como un cabello anulado o muy retorcido. Y eso me pareció muy significativo. El pili annulati es una mecánica a tan solo 5 kilómetros de la iglesia. Este agente encubierto fue el primer policía que llegó al lugar del crimen. Nos dejó conmocionados a todos. Los mismos agentes sentían rabia, porque el asesino la había tratado como si fuese basura. Los zapatos de piel de Cassie aparecieron sin hebillas en dos lugares diferentes, no muy lejos del contenedor. Caroline Lowe cubrió la historia para la cadena WCCO-TV de Minneapolis. Se supone que una iglesia es un lugar al que puedes ir con tu hija y dejarla ir al baño. Lo haría cualquiera, te sientes seguro y piensas que estás rodeado de buena gente. Y jamás te imaginas que pueda pasar una cosa así. No teníamos ningún motivo para creer que podía entrar un extraño y secuestrar a una niña. La autopsia reveló signos de agresión sexual. El semen encontrado en su vestido reveló que la sangre del asesino era del tipo 0. Y también se encontraron algunos cabellos extraños. La muerte se había producido por estrangulamiento con un cinturón de 6 centímetros de ancho. Las abrasiones en el pecho de Cassie indicaban que se había empleado otro cinturón para atarla. Uno de los fieles recuerda haber visto a un hombre blanco de unos 50 o 60 años, con gafas oscuras y pelo canoso, cerca de los cuartos de baño de la iglesia en la noche del secuestro. No era mucho, pero era la única pista que tenía la policía. Después del asesinato de Cassie Hansen, la policía intentó localizar a todos los violadores con antecedentes en la zona de Minneapolis y de St. Paul. Teníamos un total de 107 personas que habían sido identificadas por los vecinos o a través de investigaciones policiales como posibles sospechosos. De esos 107 individuos, 57 vivían o trabajaban en la zona donde la niña había sido secuestrada. La policía interrogó a muchos de estos individuos y pronto no solo tuvieron un sospechoso, sino también una confesión. Rondell Kinley, una mujer de Texas, dijo que ella había matado a Cassie Hansen. Y cuando se presentó a la policía de St. Paul y supuestamente hizo una confesión, resultó que solo había leído los datos en el periódico y los había repetido. Dijo que había actuado sola, pero era evidente que el semen no podía ser suyo y que todo era una pantomima y un fraude. La policía encontró otros 2 testigos que vieron a un hombre blanco con una niña desfallecida en brazos, cerca del contenedor del taller mecánico en la noche del crimen. Esto concordaba con la descripción dada por el parroquiano, que había visto a un hombre mayor cerca de los baños de la iglesia. Sin más pistas, la policía se puso en contacto con la unidad de perfiles del FBI en Washington. Estos investigadores analizan el pasado y el comportamiento de asesinos que hayan cometido crímenes similares y hacen recomendaciones sobre el tipo de individuo que podría ser considerado sospechoso. El